y lo hagamos en dos partes. Ahí se ve la pantalla y está grabando, profe. Sí, ahí está grabando. Está grabando. Bueno, entonces sí, empezamos ahora con el artículo, habíamos quedado en el artículo 52, ¿sí? Dayana, vas a estrenar tu micrófono, así que 52, 53, 54. Espéreme, que me voy a poner... Artículo 53. ¿Ahí se me escucha? Sí. Estoy contenta 52, 53, 54. Al cierre de cada ejercicio financiero, las empresas públicas y entes públicos... Ay, perdón, estás leyendo el 53 y el profe dijo el 52, a partir de 52. No, dijo 53. Pero bueno. Habíamos quedado en ese, bueno, está bien, 53. ¿Puede 53? Dale. Estábamos en la duda si en la clase anterior habíamos terminado en el 52 o en el 53. Pero bueno, si vos tenés marcado 53, dale. Al cierre de cada ejercicio financiero, las empresas públicas y entes públicos no comprendidos en la Administración Nacional proceden al cierre de cuentas de su presupuesto de financiamiento y de gasto. ¿El reglamento se lee? Bueno. A la finalización de cada ejercicio, las empresas y sociedades del Estado informarán a la Oficina Nacional de Presupuesto en las fechas que ésta establezcan sobre el cierre de las cuentas de sus presupuestos y toda otra información que éste determine. Al cierre de cada ejercicio financiero, las empresas y sociedades, así como los entes comprendidos en los incisos B y C del artículo 8 de la ley que no cuenten con el presupuesto aprobado en los operativos o económicos previstos, alteración sustancial de la inversión programada, incremento en la dotación del personal y o incremento en el endeudamiento autorizado. Deben someter a aprobación del Poder Ejecutivo Nacional, previa intervención de los órganos de fiscalización y control de tales entidades, las convalidación de la memoria y la ejecución presupuestaria del año respectivo. Ok. Bueno, no creo que haya algo para aclarar. No sé si quieren preguntar algo. Si no, seguimos con el 54. Dayana. Artículo 54. Se prohíbe a las entidades del sector público nacional, realizar aportes o transferencias a las empresas públicas y entes públicos no comprendidos en la Administración Nacional, cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de esta ley. Requisito que también será imprescindible para realizar operaciones de crédito público. Bueno, acá se entiende, ¿no? Lo que está diciendo. Sin reglamentar. Que ningún organismo de la administración central puede transferir fondos a estas empresas públicas. ¿Ok? Sí. Está claro. Bueno, está reglamentado, ¿no? No. ¿No? Listo. Bueno, vamos al último capítulo de este título 2, que es del sistema presupuestario, que habla del presupuesto consolidado del sector público. Artículo 55, Dayana, y ya con este. Bueno, artículo 55. La Oficina Nacional de Presupuesto preparará anualmente el presupuesto consolidado del sector público, el cual presentará información sobre las transacciones netas que realizará este sector en el resto de la economía y contendrá como mínimo la siguiente información. Para un poquito. Todos saben lo que es el presupuesto consolidado, ¿no? ¿Es cuando una vez está aprobado? No.
Presupuesto consolidado, ¿qué es? Cualquiera de ustedes. ¿Es cuando está para ejecutar, profe, ya? ¿No? A mí me parece presupuesto nacional. Repasamos. Presupuesto consolidado. Todos los organismos presentan su presupuesto. Sería muy complejo, ¿sí?, que haya un presupuesto por cada organismo. Lo que hace la Oficina Nacional de Presupuesto, los junta a todos en un solo presupuesto consolidado. Consolidado quiere decir que une todos los presupuestos de todos los organismos de la administración central. ¿Sería como el conjunto de los presupuestos? Claro. Claro, los presupuestos unificados, digamos. Claro. Se aprueba un solo presupuesto, que es la ley, y ahí dentro de ese presupuesto consolidado están los presupuestos de cada organismo de la administración central. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Sí, clarísimo. Porque si no, porque después vamos a volver con ese término cuando veamos el sistema de contaduría. Así que, si no, lo escriben, lo marcan en algún lado. Bueno, lo que tiene que contener la información, Diana. ¿Diana? Sí, ahí voy. Perdón. Sí. Una síntesis del presupuesto general de la Administración Nacional. Bien. B, los aspectos básicos de los presupuestos de cada una de las empresas y sociedades del Estado. Bien. C, la consolidación de los recursos y gastos públicos y su presentación en agregados institucionales útiles para el análisis económico. D, Hace un punto ahí, fíjense en que se presentan por separado, ya lo vimos eso, lo de la administración central y lo de las empresas y sociedades del Estado, ¿sí? Están ahí adentro. Con la salvedad que para presentar los presupuestos de las empresas públicas teníamos ¿cuántos días más? ¿Recuerdan? Hasta el 30, ¿no era, profe? 2 semanas más puede ser. Es hasta el 30, o sea que 15 días más tenemos. Claro, ¿sí? sí. Bueno, y después la consolidación de los recursos y gastos públicos y su presentación en agregados institucionales útiles para hacer el análisis económico, ¿sí? Yo consolido todo y el gobierno sabe cuánto es lo que le va a llevar de recursos ese presupuesto. Bueno, el punto D. Una referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución por el sector público nacional, información de la producción de bienes y servicios y de los recursos humanos que se estiman utilizar, así como la relación de ambos con el recurso financiero, y un análisis de los efectos económicos de los recursos y gastos consolidados sobre el resto de la economía. El presupuesto consolidado del sector público nacional será presentado al Poder Ejecutivo Nacional antes del 31 de marzo del año de su vigencia, una vez aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, será remitido para conocimiento del Congreso Nacional. Ok. Bueno. ¿Leo el reglamento? Sí, por favor. Reglamentado por decreto número 1344 del 2007, dice: la información sobre las transacciones netas que realizan el sector público nacional con el resto de la economía requerirá la eliminación de las que realicen entre sí sus organismos integrantes y que no tengan relación con la actividad operativa de los mismos. Con relación a los incisos de la ley, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos. Sin reglamentar, se
Las informaciones que sirven del apoyo para análisis económico contendrán como mínimo lo siguiente. Punto 1, nivel de ingresos y gastos. Punto 2, composición del gasto. Punto 3, posición tributaria. 4, generación de empleo. 5, transferencias corrientes a otorgar o a recibir. Ahorro. 7, formación bruta y neta del capital real fijo. 8, inversión indirecta por transferencia de capital a entes ajenos del sector. 9, déficit o superávit financiero. 10, necesidad de funcionamiento y financiamiento y medios previstos para su cobertura y la variación del endeudamiento neto, interno y externo. D, la referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución tomará en cuenta los montos y la significación de los mismos para el desarrollo económico y social del país. E, la información de la producción y de los recursos humanos a utilizar comprenderán un resumen de los programas aprobados para la Administración Nacional y para las empresas y sociedades del Estado y deberá indicar como mínimo las relaciones existentes entre el personal, los recursos financieros y la producción. Bien, ahí termina, ¿no? Sí. Bueno, esto que leyó Dayana, ¿sí? Es la aclaración de cada uno de los puntos anteriores, ¿no? Cuando habla de montos corrientes, está hablando de montos que era corriente. De este año. Son montos de ejecución en este presupuesto actual, ¿no? Son corrientes, son disponibles, ¿sí? Son los que tienen mayor liquidez. ¿Se acuerdan lo que es liquidez, no? ¿Qué significa el término liquidez? Es como lo que está disponible, digamos, lo que... Sí, lo que se puede convertir rápidamente en moneda. Exacto. ¿Está? O sea, es Efectivo. como lo que representa los activos, profe, los activos, ¿puede ser? Sí, pero los corrientes. Sí, sí. Los corrientes. Porque también tenemos los activos no corrientes que tienen menor liquidez, ¿no? Claro, porque la liquidez tiene que ver con la rapidez que el activo se vuelve dinero en efectivo. Claro. Exactamente. De una forma doméstica, si yo tengo un billete de 100 pesos, puedo ir al supermercado a comprarme una botella de agua, pero si tengo un objeto que vale 100 pesos, por más de que yo tengo el capital que vale por 100 pesos, no lo puedo usar en este momento como para una transacción. Y no te van a vender. No te lo van a vender. Primero lo tenés que convertir en dinero. Exactamente. En épocas, fíjense, salimos un poquito, pero tiene que ver con la economía, con la contabilidad. En épocas muy difíciles de liquidez, la gente implementa lo que es el canje. ¿Se acuerdan, no? No sé si alguno recuerda. Me acuerdo. Sí, se arman esas ferias de que, y yo tengo un pantalón y vos tenés no sé, 10 litros de aceite y bueno, te lo cambio, un pantalón por 10 litros de aceite. Una cosa así. El trueque, exactamente. ¿Está? Por eso yo tengo, no sé, mis dudas para el presupuesto del año que viene. Vamos a necesitar algún préstamo para poder, porque estamos mal, ¿no? Con las reservas. Vamos a necesitar de algún lado para cubrir los gastos, porque suponiendo que se reactiva la producción, eso no es inmediato. Por eso lo menos líquido, si ustedes observaron los videos de contabilidad, lo menos líquido de lo que es corriente son los bienes de cambio, ¿sí? Lo que yo vendo. Y bueno, está bien. En el campo liquida la cosecha
sí, pero esa plata, entre que el producto va, entra el dinero, todo eso no es inmediato. ¿Ok? Clarísimo. Perfecto. ¿Conocen al economista de Pablo? Sí. Bueno, ¿saben qué dijo? No. Y este es un punto por ahí para debatir, aunque sea 5 minutos, que el gobierno no tiene reservas y entonces es una locura que permita el dólar ahorro, que lo tendría que cerrar directamente. No puede estar perdiendo 400 millones de dólares por mes. ¿Ustedes qué dicen? Yo no creo que sea así, que el gobierno no tenga reservas. No creo, porque si no, no hubiesen tomado las medidas que toman respecto al ¿Vos dólar, decís ¿no? que no tiene reservas? Mirá que utilizó No, muchas te estoy reservas diciendo, te estoy para... diciendo que no creo que el gobierno no tenga reservas. O sea, lo que el chabón dijo me parece a mí medio fuera de información, falta de información. O si no, no creo que van a tomar las medidas que toman, profe, si no tuviera reserva. Lo que pasa es que se fueron muchas reservas con el pago de los subsidios, ¿no? Y entonces el ministro de Economía dijo, hay que recuperar las reservas. Y las cosechas, si no tengo mal entendido, serían ahora en septiembre. Hay problemas en Córdoba porque se está incendiando un montón de... Sí, eso lo vi también. Los campos, eso están Sí, un montón. vamos a tener problemas ahí, las lluvias no ayudan. Se liquidan en septiembre, pero ingresa, supongo que en diciembre, así que no se puede contar con algo que no tengo inmediatamente. ¿Sí? Yo por lo que, Como decía por lo que veo en Pablo, los diarios, yo tengo un auto, ¿no? Yo tengo un auto. O sea que tengo capital, pero lo tengo que vender. Entonces no le puedo prometer a una persona, mira, el mes que viene te pago lo que te debo. ¿Y si no lo vendo el auto? Sí, exacto, exacto. De hecho, le voy a decir una cosa más, a nivel clubes. En el presupuesto de River, pero tiene que ver con esto, ¿eh? En un momento Sí, habían sí. hecho un presupuesto que contemplaba una futura venta acomodada. Y después esa venta no se hizo. Y había 15 millones de dólares de diferencia, con lo cual es un cálculo totalmente errado. O sea que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Uno no puede asegurar eso que después no puede, o sea, no puede, digamos, contemplar aquello que después no pueda cumplir. Pero volviendo a lo que dijo el economista, creo que es de Pablo, Sí. yo puedo entender coyunturalmente que se tome, pero esencialmente yo creo que la confianza no se construye con las restricciones, se construye con el estímulo y se construye Claro. con la solidez en el tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, cuanto más restricción, va más rápida la restricción y no soluciona el problema. Lo soluciona de hoy a mañana, por así decir, es decir, a cortísimo plazo. Pero esa acumulación de decisiones a cortísimo plazo dañan la economía estructural. No hay posibilidad de generar confianza y cuanto más se restringe, menos, y cuanto menos se recupera la confianza, menos se invierte. Y si menos se invierte, menos trabajo se genera y así sucesivamente. Y entramos en Entonces, el círculo vicioso que siempre hablamos. exactamente. Tal cual. Estamos tomando las mismas medidas para solucionar los problemas. Y lo que estamos haciendo es agudizar las medidas que no funcionaron para solucionar esos problemas. Es como que, o sea, si no se corta de raíz y se cambia, se hace como una reforma más estructural, es cada vez más en detalles pequeños que no contribuyen. No salimos de esto si no se cambia, lamentablemente. Pero, a ver, podríamos cambiar el ciclo diciendo, bueno, está bien, yo te permito comprar. ¿Y después vos qué vas a hacer con esa plata? Claro. Porque si la vas a meter abajo del colchón, en estos momentos de la economía argentina no sirve. Ahora, si vos decís, no, yo lo compro porque pienso comprar para mi panadería una máquina
y la tengo que traer o Claro. me la venden a precio de dólar. Claro. Es que, profe, no hay ningún motivo para el cual alguien no quiera invertir si están dadas las condiciones. ¿Por qué alguien Claro. no lo haría? O sea, yo lo puedo hablar desde una economía más doméstica, yo como fotógrafo, cualquiera lo puede hacer. Yo cada vez que tuve la posibilidad de ahorrar, era en pos de crecer, era en pos de mejorar lo que tenía, o sea, no por otro motivo. Por supuesto, para mantener, entonces es como que eso creo que se traduce a todo. Ahora, imagínese, y perdón que sea referencial, pero es de lo que sé, mis insumos están dolarizados y yo no puedo comprar. Entonces, esto que digo por mí, no lo digo por mí, lo digo porque está lleno de gente que le pasa lo mismo, pero repleto. Entonces, hay una disociación muy grande entre lo que exige el gobierno y la economía real. Yo puedo entender que ellos lo vean de esa forma y demás, pero las consecuencias van a ser peores indefectiblemente. No estoy hablando de una cuestión de intencionalidad, pero es una medida equivocada, porque la realidad es que, fíjese primero, ok, $200, muy bien, ahora restringimos más, ahora le ponemos el impuesto no sé qué, es decir, es cada vez más sobre lo mismo y cada vez bajan más las reservas, porque no se construye confianza. El problema está al revés, pero ese es mi punto de vista, por supuesto discutible, ¿no? No vale, está claro. Sí. Pero, sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Generás un efecto contrario en la gente. Lo que pasa es que me da la sensación también, lo que decías antes, de lo que se teje, casi se me corta la luz. Lo que se teje es una telaraña de la cual después es muy difícil salir. A mí me da la sensación de que estamos casi como en el 2014, cuando Kicillof devaluó. No, pero bueno, no, lo que pasa es que este problema lo venimos arrastrando de la década del 70, cuando se impuso la idea de que todo lo que venía de afuera era mejor de lo que se producía en la Argentina. Entonces, para comprarlo de afuera hacía falta moneda extranjera. Y a partir de ahí no paramos. O sea que llevamos 50 años sin resolver este problema. Claro, porque toda la confianza se dio en ese contexto que recién acaba de decir el profesor, en confiar en que lo de afuera es mejor que la industrialización acá del país, ¿no? Pero Sol, yo coincido. Ahora, fíjate cómo y esto trasciende a todos los gobiernos, fíjate cómo nuestra lógica es siempre restrictiva. ¿Qué quiero decir? Cuando estaba, yo me acuerdo esto de, por ejemplo, estimular la industria nacional restringiendo las importaciones. Y yo pregunto, en lugar de usar la palabra restringir, ¿no será mejor estimular la industria nacional justamente facilitando a la producción nacional? Sí, por ejemplo, totalmente. en lugar de... Es que justamente es lo que se intenta hacer. El problema es la idiosincrasia argentina. Es que pero Sole... ¿Eh? No, decí y después te digo, pero... No. Que si vos no restringís de alguna manera la posibilidad de compra en el exterior, el argentino va a seguir yendo a comprar en el exterior. En realidad es un estímulo encubierto. Pero está muy bien lo que decís, pero la pregunta es ¿por qué va a hacer eso? Porque la historia marca que hace eso y se sigue haciendo eso. Pero no, Sole, no es por historia, es por conveniencia. Es decir... Sí, por conveniencia y por el generamiento de confianza que le dieron a ese lugar, ¿entendés? De decir, vayan a comprar al exterior porque es mejor que la industrialización. Entonces, ¿eso qué generó? Una desconfianza en la industria argentina y más confianza con lo que viene de afuera. Es así. Es una desconfianza cierta, porque vos comprás, no sé, una lamparita argentina y se te quema, y traes una de otro país y no. No, sí, eso sí, pero, o sea... Exactamente, está perfecto. Y más en los insumos, ponele de Pablo, que son tecnológicos, no podemos compararnos. Loco, Brasil tiene 5 copas del mundo, ¿son mejores? Sí, son mejores, listo. Juegan mejor al fútbol. Exactamente, ese es el punto. No tenemos que ser tan ególatras de suponer que... Bueno, nosotros tenemos también jugadores argentinos que juegan bien. Bueno, pero no entremos en esa. Lo que están dadas las condiciones... Es la misma discusión. Es la misma discusión, es verdad. Están dadas las condiciones
por capacidad humana y técnica y por producción de materia prima están dadas las condiciones como para que la Argentina pueda producir, no de hoy para mañana. Esto necesita una reforma tributaria, ya está en camino la reforma tributaria, y el incentivo a las inversiones. Falta, es decir, bueno, no lo puedo hacer de hoy para mañana. Pero acaba de dar en la tecla, exactamente. Ahora, el problema, profe, es que, y vuelvo a lo anterior, es que el gobierno con el afán de recaudar está yendo en contra del espíritu de la reforma tributaria que usted dice. Está agrandando los impuestos. Y eso no hay ninguna chance. Yo entiendo por qué lo hace. Lo hace porque no le cierra las cuentas. Es un déficit, perfecto. Entonces, ¿qué dice? Bueno, subamos los impuestos para recaudar más. Lo que no se da cuenta al hacer eso es que automáticamente desalienta la inversión y la industria nacional. Porque ¿Y por qué no bajamos el gasto público? Exacto. Bien no dicho. Digo en educación y en salud, ¿eh? Ojo, coincido totalmente. Si no, el que escuche esto me va a decir... Lo que pasa es que es un perro que se muerde la cola, porque... Educación, salud, profe, y justicia. Profe, decimos el caso de los argentinos cuando estaban en el gobierno de Cristina, que los impuestos se pagaban cada 2 meses y tenían que pagar poco, se quejaban. Ahora, porque si tienen que pagar todos los meses, si te viene una boleta de 700 o 1000 pesos en luz, también se quejan. Al final, al argentino no hay nada que tampoco lo convenza. No, pero está bien. Soledad, acá estamos hablando del gasto público. El gasto privado, bueno, cada uno verá cómo hace, ¿no? Para resolver sus gastos. También cuando salía muy barato se derrochaba, y yo vi cómo se derrochaba agua, por ejemplo. Sí, totalmente. Para llenar piletas, para llenar... Bueno. Teníamos subsidios no discriminados que hacían que la gente... Aparte todos se quejan de que el Estado subsidie, qué sé yo, las empresas de transporte para pagar un poco menos y así sucesivamente. O sea, también hay un pro y un contra, obviamente, y bueno, la gente también es inconformista con todo. Lo ve mal de un lado, lo ve mal del otro, no sé, la verdad que... Igual, yo creo que seguimos ahora con el título 3, que es el sistema de crédito público, porque acá vamos a volver a todo esto. Así que vamos a adelantar un poco con... Nazarena, ¿vos tenés la ley ahí? Sí, obvio, ya tengo auriculares, todo. 56, 57. Dale. Bueno, artículo 56 y 57. Dale. El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para estructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. ¿Leo lo reglamentado, profe? Sí, por favor. Muy bien. Por favor. Consideranse gastos operativos a aquellas erogaciones de la Administración Nacional, incluidas como gastos de consumo en el clasificador económico de gasto. No se considerarán gastos operativos los destinados a ejecutar programas de asistencia técnica financiados por organismos multilaterales de crédito. Artículo 57. Espera. Está buena la aclaración esta, ¿no? Uh-huh. Para consumo, el consumo común no, para asistencia técnica sí. Claro. O sea que asistencia técnica no es un gasto operativo. Gasto operativo es la compra de una resma de papel, de tinta para la impresora. Está bien, para eso no voy a pedir un crédito público. ¿Se entiende? Sí. Bueno, no sé, seguimos entonces. Sí, profe. Artículo 57. Artículo 57. El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en A. La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo constitutivos de un empréstito. B.
la emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero. C, la contratación de préstamos. D, la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente. E, el otorgamiento de avales, fianzas y garantías cuyo vencimiento supere el periodo del ejercicio financiero. F, la consolidación y conversión y renegociación de otras deudas. A estos fines podrá afectar recursos específicos, crear fideicomisos, otorgar garantías sobre activos o recursos públicos, actuales o futuros, incluyendo todo tipo de tributos, tasas o contribuciones, cederlos o darlos en pago, gestionar garantías de terceras partes, contratar avales, fianzas, garantías reales o de cualquier otro modo, mejorar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones contraídas o a contraerse. No se considera deuda pública a la deuda del Tesoro ni a las operaciones que se realicen en el marco del artículo 82 de esta ley. ¿Está reglamentado? Sí, hay reglamentado. ¿Lo leo? Sí. Vamos. Bueno, A y B establece un sistema para la emisión, colocación, negociación y liquidación de los instrumentos de deuda pública que se coloquen en el mercado local. Estos instrumentos consistirán en los títulos valores que el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera determine y estarán representados en forma escritural y registrados en cuentas abiertas en el registro del Banco Central de la República Argentina o de la Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento, de la Secretaría de Finanzas, del Ministerio de Economía y Producción o de la entidad que a estos efectos designe el citado órgano coordinador. La colocación de los instrumentos de deuda pública se realizará por licitación pública o colocaciones por suscripción directa. Los instrumentos de deuda pública estarán denominados en moneda nacional o extranjera, a tasa adelantada o vencida, fija o flotante, pudiendo utilizarse otras estructuras financieras usuales en los mercados locales o internacionales. En el caso de licitaciones... Okay. Es largo esto, ¿eh? ¿Sigo? Sí. Bueno. En el caso de licitaciones públicas, las condiciones a que estarán sujetas las mismas serán dadas a conocer en el momento de disponerse el llamado a licitación de cada instrumento. El órgano rector del sistema de crédito público podrá requerir la asistencia de aquellas instituciones financieras con mayor relevancia en el mercado de deuda pública, a fin de que participen significativamente en la colocación primaria y en la negociación secundaria de los instrumentos de deuda pública, con el objetivo de promover la eficiencia, liquidez y profundidad del mercado secundario, quedando facultado el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera a establecer las categorías, los requisitos, los derechos y las obligaciones de las mismas. El órgano coordinador podrá instruir al agente de registro para que proceda a la apertura de las cuentas separadas de los cupones de renta y de amortización de los instrumentos de deuda pública que se emitan, a partir de estos, a fin de que estos puedan negociarse individualmente en el mercado secundario. El Banco Central de la República Argentina o la institución que el órgano coordinador designe tendrá a su cargo la liquidación de las operaciones con los instrumentos de deuda pública que realicen los intermediarios mediante las respectivas transferencias en la cuenta de registros de los títulos escriturales y en las cuentas de efectivo de los intermediarios abiertas a tales efectos. A estos fines, el Banco Central de la República Argentina o quien dicho órgano coordinador designe podrá abrir cuentas a nombre de 1. Los intermediarios autorizados a actuar en la oferta pública de los títulos valores o en los mercados de valores y otros mercados autorregulados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, entidad autárquica en el ámbito de la Subsecretaría de Servicios Financieros de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción. 2. Los depositarios institucionales, locales o internacionales. 3. Toda aquella institución a la que, a juicio de los organismos mencionados, resulte conveniente dar participación. C. Sin reglamentar. Bien, ¿y ahí terminamos? No, falta la D, que dice que es sin reglamentar.
El E, que dice que a los efectos de propender a la evaluación del riesgo asumido por parte del solicitante, como así también propiciar una razonable distribución del mismo, los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza que otorgue la Administración Central van a quedar limitados al capital de la operación de crédito público de que se trate, que la ley autorice su otorgamiento, indique en forma expresa que deben incluirse los intereses. ¿Y qué ya está? Me falta, estamos en la E, me falta la F. La F, bueno. Bueno, la F es sin reglamentar y a los efectos de lo establecido en el último párrafo del artículo 57 de la ley 24.156, la ley de presupuesto general del año respectivo o la ley específica que autorice el endeudamiento en los términos del artículo 60 de la ley 24.156 deberá especificar los recursos que podrán ser afectados o la utilización de los otros mecanismos previstos en el párrafo mencionado. Ahí está, terminó. Varias cosas y lo vamos a ver, a desmenuzar cada punto, ¿no? El órgano rector del sistema de crédito público es la Oficina Nacional de Crédito Público, porque la nombra varias veces, entonces, para que tengan presente. Bueno, entonces, el endeudamiento, artículo 57, el endeudamiento y de ella que va más allá del ejercicio financiero, ¿sí? No es una deuda corriente, es una deuda no corriente. Profe, no sé si fue a mí, yo perdí la mayoría de lo que dijo, no lo escuché, pero no sé si al resto le pasó lo mismo. Sí, me pasó lo mismo, Pablo. Sí, también. Sí. Bueno, digo, ¿ahora me escuchan bien? Ahora sí. Digo que la Oficina Nacional de Crédito Público es el órgano rector del sistema de crédito. Vamos a decir porque lo nombra varias veces. Y el artículo 57 dice que el endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública. Y la deuda pública es aquella que va más allá del ejercicio financiero. O sea que es una deuda no corriente. Todas las deudas corrientes no están dentro de este ámbito. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Puedo seguir? Bueno, entonces, ahora vamos con el punto A, ¿sí? De dónde se originan las deudas públicas. Emisión y colocación de títulos. Acá voy a necesitar, Nazarena, que vos me ayudes con la reglamentación. Emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazos, constitutivos de un empréstito. ¿Qué dice la reglamentación en el punto A? Dice A y B. Que se establezca un sistema para la emisión, colocación, negociación y liquidación de los instrumentos de deuda pública que se colocan en el mercado local. Estos instrumentos consistirán en los títulos valores que el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera determine y estarán representados en forma escritural y registrados en cuentas abiertas en el registro del Banco Central de la República Argentina o de la Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción, o si no, de la entidad que a esos efectos designe el citado órgano coordinador. Bueno, otro actor principal de la deuda pública, además de la Oficina Nacional de Crédito Público, es el Banco Central, ¿sí? Y el punto B decía que se refiere a la emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero. El punto C son la contratación de préstamos. Y la reglamentación dice... Punto C. Sin reglamentar. Listo, no está reglamentado esto. No. ¿El punto D está reglamentado? No, tampoco.
un poco, pero habla de la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipula realizar más allá de un ejercicio financiero. ¿Está? Sí. Punto E. El otorgamiento de avales, fianzas y garantías cuyo vencimiento supere el periodo del ejercicio financiero. ¿Está reglamentado? Sí, sí, sí. Bueno, ¿lo leo? Sí. Bueno, a los efectos de propender a la evaluación del riesgo asumido por parte del solicitante, como así también propiciar una razonable distribución del mismo, los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza que otorgue la Administración Central quedarán limitados al capital de la operación de crédito público de que se trate, salvo que la ley que autorice su otorgamiento indique en forma expresa que deben incluirse los intereses. Las entidades... ¿Sigo? Sí. Sí, el punto E, ¿no? Sí, es el E. Las entidades financieras oficiales nacionales que hubieran otorgado créditos con avales de la Administración Central deberán arbitrar todos los medios judiciales conducentes a recuperar la cartera de tales préstamos, no pudiendo reclamar los avales otorgados hasta tanto no haber agotado dichas instancias contra el deudor, incluida la declaración de quiebra dictada por el juez competente. Cuando la solicitud del aval provenga del sector público provincial o municipal, no comprendido en los alcances del artículo 8 de la Ley 24.156 o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, además de los requisitos establecidos en el artículo 62, deberá exigirse la autorización para la afectación de los fondos de la coparticipación federal de impuestos en los términos del artículo 41 y 45 de la Ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto. El Estado Nacional podrá avalar o garantizar el pago de las deudas contraídas mediante operaciones crediticias negociadas directamente por las provincias o por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte, cuando aquellas cuenten con su respectiva ley que las autorice a 1. Contraer el endeudamiento por el monto, plazo de amortización y destino de financiamiento. 2. Afectar los fondos de la coparticipación federal de impuestos para cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones de pago contraídas. Y ahí estamos. Termino. Bueno, de acá lo importante es que nadie puede tomar deuda pública sin el aval, la fianza y la garantía del Estado. ¿Eso se entiende? Perfecto. Yo soy gobernación de la provincia de Salta, ¿sí? Necesito hacer un puente y necesito financiamiento externo. Tengo que pedir el aval del Estado. Pero eso primero se pide una autorización para hacer tipo una negociación, ¿no, profe? Algo así. Tiene como paso... No lo puedo pedir por mi cuenta. Deuda pública no la puedo pedir por mi cuenta. Que tiene que tener una autorización. Sí, y el aval, y es la garantía también. Es la garantía también. Es decir, el ente internacional va a tener la garantía del Estado en ese pedido, aunque el dinero vaya directamente para la provincia de Salta, por ejemplo. Entendido. ¿Está? Bueno. Sí. Ya. El punto F, ¿está reglamentado? Sin reglamentar. Bueno, habla ahí que yo puedo tomar deuda pública para consolidar una deuda que ya tenía, para conversión y renegociación de otras deudas. ¿Sí? Ahí se puede originar. Y después dice que no se considera deuda pública la deuda del Tesoro, porque el Tesoro puede emitir letras dentro del ejercicio financiero, lo que tiene que devolver el dinero dentro del mismo ejercicio. Por eso no se considera deuda pública. Son deudas del Tesoro que generalmente se dan emitiendo letras. ¿Se entendió eso? Sí, Cuando perfecto. ustedes vean letras del Tesoro, ojo con las letras del Tesoro.
si son letras a corto plazo, ¿sí? Que son corrientes, no se considera deuda pública, sino deuda de la tesorería. Pero las que son emitidas a largo plazo fuera del ejercicio financiero, sí son deuda pública. ¿Está? Y acá hace referencia al artículo 82, ¿sí? Buscamos, Pablo, el artículo 82 de la ley. Ok, ahí voy. Que habla de la tesorería. Voy. Acá estamos. Acá estamos, 80, 81, 82. ¿Lo leo? Sí, porque es la aclaración de estas letras que yo le decía que están dentro del ejercicio financiero y que no son deuda pública. Dale. Bien, artículo 82. La Tesorería General de la Nación podrá emitir letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto General. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso sin ser reembolsadas, se transformarán en deuda pública y deben cumplirse para ello con los requisitos que al respecto se establece en el título 3 de esta ley, que es justamente lo que decía recién. Reglamentar. Claro. Exactamente. Está la reglamentación. ¿Leo, profe? Me dirá. Espera un poquito, porque acá quiero hacer algunas aclaraciones que yo supongo que a esta altura, ¿sí?, del análisis de la ley, ustedes ya lo saben, cuando estamos hablando de caja, estamos hablando de qué. Acá donde dice deficiencias estacionales de caja, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la caja? Donde el dinero en efectivo. El dinero en efectivo. En efectivo, ahí está. Por eso estamos hablando de que son letras que están dentro de la liquidez, ¿sí? Porque están dentro del ejercicio financiero. Ahora, si esa deuda no puede ser reembolsada dentro del ejercicio financiero, se convierte en una deuda pública. ¿Cómo se convierte en una deuda pública? Emitiendo otra letra. ¿Se entiende? La tesorería no puede devolver el dinero, entonces crea una letra para rescatar la letra anterior. ¿Se entiende? Okay. ¿Entendieron? Si no, lo aclaro. Más o menos. La letra de la tesorería vence dentro del ejercicio financiero. Sí, cuando se va a terminar el ejercicio financiero, la tesorería ve que no la va a poder recuperar. Recuperar quiere decir que dame la letra, toma el dinero. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Si no la puede recuperar, va a tener que crear otra letra para recuperar esa. Es decir, te cambio papel por papel. Claro. Entonces se convierte en una deuda pública porque pasa el ejercicio financiero. ¿Se entendió? Sí. Bueno, no, dejar la reglamentación porque vamos a volver sobre el artículo 82. Era solamente para aclarar de qué se trataban estas letras. Bueno, Nazarena, 58. Ahí voy. 58. Acá estoy. A los efectos de esta ley, la deuda pública se clasificará en interna y externa y en directa e indirecta. Se considerará deuda interna a aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Por su parte, se entenderá por deuda externa aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio. La deuda pública directa de la Administración Central es aquella asumida por la misma en calidad de deudor principal. La deuda pública indirecta de la Administración Central es constituida
por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía. Bien. Preguntas. ¿Alguna aclaración de esta clasificación? ¿Se entendió? Por ejemplo, Soledad Ramírez, yo digo, es una deuda que toma la gobernación de Santa Fe, ¿sí? Con un organismo externo. ¿Qué tipo de deuda es? Deuda pública, profe. No. Porque está dentro. ¿Por qué no? No, pero clasifícamela según el artículo 58. Ya sé que es una deuda pública. Según el Pero que me artículo. clasifique la deuda pública. Es ese ejemplo. ¿Qué tipo de deuda es? Clasifica. ¿En interna y externa y en directa e indirecta? Sí. Una física jurídica residente o domiciliaria de la República Argentina. Cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Porque el pago es dentro de, digamos, dentro del territorio. O sea, todo lo que surja dentro de nuestro territorio que no sea exteriormente, digamos. No. ¿Quién me la clasifica? Yo estoy en duda. A ver. Porque vos dijiste como que está dentro de Argentina, pero es para un organismo internacional. No. Yo dije que era una deuda que toma la gobernación de Santa Fe con una entidad financiera internacional y punto. Ah, internacional. Y sería externa. Sería externa, profe. ¿Externa de qué? ¿Externa ahí? Y directa. Indirecta, porque cualquier organismo, salvo el Estado, tiene que pedir el aval o la garantía del Estado. O sea que es indirecta. Externa, indirecta. Pero si fuera el Estado Nacional, es directa. Sería externa. Es externa, directa. Como externa, es provincial y está nucleado por el Estado Nacional, es indirecta, porque no lo puede hacer sin el aval del Estado Nacional. Exacto. Exacto. Ahora, si, por ejemplo, la gobernación de Chubut, ¿sí? Pide un préstamo al Banco de la Nación Argentina, ¿sí? ¿Qué tipo de deuda es? Interna. ¿Interna? Es interna y directa. Directa. ¿Por qué no? Con entidades no necesita el aval del Estado. No necesita pedir el aval. Claro. Exacto. Bueno. Vamos al artículo 59. Patricia, vos tenés Está Patricia, ¿no? Sí, profe. Tenés la ley ahí. 59, la ley. 60. 59 y 60. Artículo 59. Ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera, reglamentado por decreto 1344/2007. Artículo 59. Sí. Considérese comprendidas en este artículo a las entidades del sector público nacional no financiero, incluidas en el artículo 8 de la Ley 24.156 y en el clasificador institucional del sector público nacional. Se entiende por inicio de trámites a la solicitud de presentaciones de ofertas de financiación, como así también la consideración de ofertas de financiación presentadas por entidades financieras o proveedores, la iniciación de los trámites para realizar las operaciones de crédito público o la inclusión de condiciones financieras en los privilegios de licitaciones que impliquen las operaciones comprendidas en los alcances del artículo 57 de la ley, incluyendo aquellos casos en los que se requieren avales, fianzas y garantías de cualquier naturaleza del Gobierno Nacional. Deberá contar con la autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera, formalizada por escrito y ser solicitada en la forma y condiciones que este último establezca. Cuando se trate de una operación de crédito público,
financiada total o parcialmente por los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte, alcanzada por los artículos 48 de la Ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto. La autorización prevista en el artículo 59 de la ley formará parte del dictamen sobre la viabilidad de la operación que deba emitir el señor Ministro de Economía y Producción, previo a la autorización del señor Jefe de Gabinete de Ministros para inicio de las negociaciones definitivas de la operación. Bien, entonces, ninguna entidad... Profe. Sí. Sí, no, disculpe, está mandando un mensaje Diego, dice que no lo está admitiendo para ingresar. Ah, porque yo estoy en una pantalla y no... Bueno, ahora decirle que explico esto y lo dejo entrar. Entonces, ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites sin pedir la autorización de la Oficina Nacional de Crédito Público, ¿sí? Y después hace aclaración con respecto a los préstamos internacionales que tienen que tener el aval del Ministerio de Economía, ¿ok? No sé si tienen alguna otra pregunta del artículo 59. No. Bueno, artículo 60. Artículo 60. Las entidades de administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto General del año respectivo o en la ley específica. La Ley de Presupuesto General deberá indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas. Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa. Monto máximo autorizado para la operación. Plazo mínimo de amortización. Destino de financiamiento. Si las operaciones de crédito público de la Administración Nacional no estuvieran autorizadas por la Ley de Presupuesto General del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente. Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en el artículo a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte. Y está reglamentada. ¿Leo el reglamento? Sí, espera un poquito. A ver. Bueno. En la Ley de Presupuesto General, para introducir este tipo de préstamos, lo que se requiere es poner qué tipo de deuda es, especificando si se trata de interna o externa, el monto máximo autorizado para la operación, el plazo mínimo de amortización. ¿Qué es la amortización? ¿Qué es el plazo mínimo de amortización? Es el... ¿Bienes de uso? ¿Qué puedo decir? ¿Disminución del valor? No. Yo, a ver. ¿Bienes de uso, profe? ¿Cuánto? A ver, el que me presta me dice, esto me lo tenés que devolver en 5 años. Claro, el periodo de tiempo... ¿Sí? Yo tengo que poner en cuánto se va a amortizar esa deuda. ¿Ok? Exacto. Es el plazo de la deuda. ¿Sí? ¿Cómo? El mínimo. ¿Sí? El mínimo que me piden. Después, ¿Pero eso? Se puede refinanciar. ¿Cómo? No me queda muy claro, profe. El término amortización puede ser que mida el desgaste de un bien o se tome para un préstamo como el plazo donde yo tendría que devolver el dinero que me prestaron. ¿Se entiende? Sí. No lo tenía como concepto de plazo. Sí. También cuando yo amortizo, pongo un plazo, por ejemplo. ¿En cuánto se amortizan un edificio? En 50 años. Ese es el plazo de amortización de un edificio. Sí. O un rodado, el plazo es 10 años de amortización. Una deuda es el plazo donde yo tengo que devolver esa deuda. ¿Sí?
A mí el que me presta me dice, bueno, yo te presto y tenés un plazo para devolución de 5 años, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, eso tiene que figurar en el presupuesto. ¿Ok? Y después el destino. Bueno, ¿para qué se tomó eso? Y se tomó para construir una escuela o un hospital. Ok. Todo eso tiene que estar. ¿Y la reglamentación qué dice, Patricia? La reglamentación dice, las letras del Tesoro emitidas en el marco del artículo 57 de la Ley 24.156 o cualquier otra obligación que se emita a descuento incidirán en los límites autorizados de endeudamiento contemplados en la ley de presupuesto del año respectivo o en una ley específica, por la diferencia entre el valor nominal y el descuento acordado en la colocación. Las autorizaciones para renovar o extender el plazo de un aval de administración central que no reúna los requisitos establecidos en el artículo 65 de la ley será considerada como una nueva operación y deberán estar incluidas en la ley de presupuesto del año respectivo o en una ley específica. Ok. El artículo 65 dice que el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos del artículo 62 y 64 que ahora vamos a leer, mediante su consolidación, conversión o negociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y o intereses de las operaciones originales. Para el caso de deuda pública y los avales otorgados en los términos del artículo 62 y 64, a los que resulte de aplicación el coeficiente de estabilización de referencia, el famoso SER, ¿sí? El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar las operaciones mencionadas en el párrafo anterior, siempre que la nueva deuda no ajuste por el mencionado coeficiente y que resulte una mejora que se refiera indistintamente al monto o al plazo de la operación. El artículo 65, ¿lo tienen ahí? Sí. Está reglamentado, ¿no? No. No. Sin reglamentar. ¿Está reglamentado o no? No, sin reglamentar. No, sí. Bien, o sea que se sigue utilizando el mismo coeficiente, que es el SER, coeficiente de estabilización de referencia. Después, como tarea les voy a dejar que busquen cómo se compone ese coeficiente. Bueno, artículo 61. Diego, pudiste entrar, ¿no? Sí, ya estoy, Roberto, aquí. Bueno, ¿tenés la ley ahí a mano? Sí. Bueno, Voy por el artículo 61. 61, 62, 63 y 64. Perfecto. Bueno, artículo 61. En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa, antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión del Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. ¿Está reglamentado? El artículo está reglamentado. Sí. Y dice: la opinión del Banco Central de la República Argentina deberá ser emitida una vez promulgada la ley de presupuesto del año respectivo y se referirá a la totalidad de operaciones en las que se autoriza a la Administración Central de conformidad con el artículo 60 de la ley y que se encuentran contempladas en la ley de presupuesto del ejercicio fiscal de que se trate, en los términos, a los fines y por hasta las sumas estipuladas en esta última. Para realizar dicha opinión podrá utilizar las proyecciones implícitas en la ley de presupuesto del año respectivo, así como sobre la base del análisis del programa monetario que se realice en oportunidad de enviar al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley de presupuesto de cada año. Cuando se trate de operaciones que se encuentran autorizadas por leyes específicas, la opinión del Banco Central de la República Argentina podrá ser emitida en la forma dispuesta en el párrafo precedente.
¿Continúo? ¿Terminó la reglamentación ahí? Ahí termina la reglamentación. Bueno, cosas para aclarar. Entonces, si se toma crédito público por una deuda pública externa, tiene que llevar la opinión del Banco Central. Y en esa opinión, el Banco Central va a decir cómo impacta en la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? A ver si estoy bien. Es la cuenta que mide las entradas y salidas. Exactamente. Es decir, ¿cómo me incide? Está bien, yo tomo ese crédito, después lo tengo que pagar, ¿no? Ojo. Lo tengo que pagar. Eso lo hablamos con la refinanciación de la deuda externa, ¿sí? Que llevó tanto tiempo, pero que al final se pudo. ¿Qué hicieron? Lo que hizo el ministro de Economía es mejorar la balanza de pagos. Es decir, pensando en los recursos que iba a tener la Argentina y cómo iba a poder pagar esa deuda. Es decir, como que él la refinanció y mejoró la balanza de pagos. En todo lo que sea cuestión de deuda pública externa, tiene que estar emitida la opinión del Banco Central y cómo impacta esa deuda externa en la balanza de pagos. ¿Algo para aclarar? ¿Está claro? Ustedes miren que nosotros avanzamos y después cosas que no se aclararon quedaron, porque son 139 artículos y vamos por la mitad más o menos. Así que bueno, si no hay preguntas, artículo 62. Bueno, artículo 62. Cumplidos los requisitos fijados en los artículos 59 y 61 de esta ley, las empresas y sociedades del Estado podrán realizar operaciones de crédito público dentro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial y de acuerdo con los indicadores que al respecto establezca la reglamentación. Cuando estas operaciones requieran de avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza de la Administración Central, la autorización para su otorgamiento debe estar prevista en la Ley de Presupuesto General o en una ley específica. Ok, ¿hay alguna reglamentación? Está reglamentado y dice: considérese comprendido en el artículo 62 de la ley a todas las entidades mencionadas en el inciso B del artículo 8 de la ley 24.156. Para los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza que otorgue la Administración Central, sin perjuicio de los recaudos específicos que en cada caso pueda adoptar el órgano coordinador, las entidades solicitantes deberán presentar la siguiente información: importe y perfil de vencimientos de la deuda contraída, importe y perfil de vencimientos de nuevas obligaciones a contraer, estado patrimonial al momento de contraer la obligación, estado de origen y aplicación de fondos proyectado para el periodo de duración del endeudamiento, informe actualizado referido al estado de las operaciones avaladas por el Gobierno Nacional hasta la fecha de la formulación del nuevo requerimiento, con la indicación de la moneda contractual, nombre del acreedor y la institución bancaria interviniente, importe del saldo pendiente de pago y todo otro antecedente que el órgano coordinador estime conveniente. Cualquier otra información que la Oficina Nacional de Crédito Público y de la Secretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción considere necesaria. A los efectos de la evaluación correspondiente, podrán ser requeridos informes de los órganos de control competentes, como así también informes de calificación del riesgo crediticio de la entidad solicitante por parte de agencias especializadas o de entidades bancarias. La Oficina Nacional del Crédito Público podrá verificar que los mecanismos de negociación y contratación de la operación de crédito de que se trate minimicen la exposición crediticia del Estado Nacional. Otorgado el aval, la entidad solicitante deberá presentar semestralmente ante la Oficina Nacional de Crédito Público un informe respecto del estado de situación de las operaciones de crédito de que se trate. En caso de modificaciones comprendidas en los alcances del artículo 65 de la Ley 24.156,
Se requerirá la previa intervención de la Oficina Nacional de Crédito Público para mantener la validez del aval otorgado. En aquellos casos en que se modifiquen las condiciones financieras de la operación respecto a las originalmente autorizadas, sin la intervención antes señalada, se considerará caducado el aval oportunamente otorgado a partir de la fecha de realizada la modificación. Cuando se trate de operaciones de crédito público contraídas por entidades de la Administración Nacional, el aval de la Administración Central que eventualmente se requiera con relación a las mismas, se considerará autorizado siempre que aquellas operaciones se encuentren aprobadas en la respectiva ley de presupuesto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la ley, el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera estará autorizado a suscribir dichas operaciones. Y ahí termina la reglamentación. Bien. ¿Por qué es importante este artículo 62? ¿Quién me dice? Porque dice todas las consideraciones, profe, de la ley y lo importante de todo lo que se habló anteriormente. No, porque este artículo 62 hace expresamente alusión a las empresas y sociedades del Estado. Cuando hace referencia al artículo 8, inciso B, ahí dice, empresas y sociedades del Estado, que abarca empresas del Estado, sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Por eso, la reglamentación aclara lo que dice acá, que acá lo dice muy resumidamente, dice las empresas y sociedades del Estado, en el artículo 62, por eso lo aclara. Y también hace referencia a los órganos de control que pueden dar su opinión sobre los préstamos a otorgar a estas empresas, que un ejemplo podría ser el ENRE, ¿sí? Que son organismos de control. ¿Está aclarado esto? Seguimos. Bien, profe. Con el 63 y el 64 y terminamos esta parte de hoy. Perfecto. Continúo. Artículo 63. El órgano coordinador de los sistemas de administración financiera fijará las características y condiciones no previstas en esta ley para las operaciones de crédito público que realicen las entidades del sector público nacional. El artículo está reglamentado y dice: el órgano coordinador fijará y determinará la oportunidad y característica financiera de los instrumentos de crédito público mencionados en el artículo 57 de la ley correspondiente a las emisiones y colocaciones de la Administración Central, y procederá a su emisión en los términos, a los fines y por hasta las sumas estipuladas en la ley de presupuesto del ejercicio fiscal de que se trate o en una ley específica, y realizará dichas operaciones, para lo cual quedará facultado para: a. Disponer la emisión y colocación de letras del Tesoro, en los términos, a los fines y por hasta las sumas estipuladas en la ley de presupuesto del ejercicio fiscal de que se trate, de acuerdo con lo establecido en los artículos 57, inciso B y 82 de la ley. B. Establecer los métodos y procedimientos de colocación y o venta de las operaciones respectivas conforme a las prácticas vigentes. C. Determinar el valor nominal de las operaciones, la moneda en que serán denominadas, las fechas de emisión y de vencimiento, la tasa de interés aplicable, su periodicidad y forma de cálculo, y los mercados del país o del exterior en el que se ofrecerán y se cotizarán, y la disposición de su rescate anticipado. D. Designar instituciones financieras que representen y se encarguen de la organización de las operaciones de crédito público de que se trate. E. Celebrar con organismos del exterior, entidades financieras, mercados y autorregulados y organizaciones de servicios de información y compensación de operaciones financieras, o con cualquier otra persona física o jurídica del país o del exterior. Todos los acuerdos o contratos necesarios para la registración y o colocación y o venta de las operaciones involucradas.
F. Acordar las condiciones por las que las instituciones financieras colocadoras se obligan a adquirir los instrumentos que se ofrezcan y a colocarlos en el mercado, y los mecanismos de información sobre método de colocación de los bonos respectivos, la asignación de las órdenes de compra entre los distintos participantes y otras decisiones relevantes vinculadas con el funcionamiento del mercado. G. Pactar, reconocer y abonar a los agentes y entidades financieras intervinientes las comisiones eventuales por servicio en los términos usuales del mercado y pagar los gastos en que hubieran incurrido. H. Establecer las pautas que aseguren la transparencia y no manipulación del mercado primario y secundario de los instrumentos a que se hace referencia en los incisos A, B del artículo 57 de la ley. I. Solicitar a las bolsas y mercados de valores del país o del exterior la cotización de los instrumentos a los que se hace referencia en los incisos A y B del artículo 57 de la ley. J. Requerir de aquellos mercados en los cuales coticen los instrumentos a que se hace referencia en los incisos A y B del artículo 57 de la ley, información de la denominación de las entidades participantes. Solicitar al agente de registro para que por su intermedio requiera a los titulares de las cuentas de registro y con finalidad exclusivamente estadística la residencia de los titulares de las posiciones registradas en sus cuentas. L. Participar conjuntamente con los mercados autorregulados en todo lo atinente a la reglamentación e implementación de las operaciones de derivados que se realicen con los instrumentos a que hace referencia en los incisos A y B del artículo 57 de la ley. Bien, ven la importancia de tener la ley reglamentada, ¿no? Toda la aclaración que hace de el artículo, que son 2 párrafos, ¿no? O sea que es muy importante tener la ley reglamentada. Y el artículo 64 y terminamos. Perfecto. Leo los 2 últimos puntos del reglamento anterior, que era M, contratar en el exterior servicios de asesoramiento jurídico en temas de crédito público a firmas reconocidas de reconocido prestigio internacional y que fueran necesarias para asistir al Estado Nacional. Y N, autorizar a suscribir la documentación necesaria para instrumentar estas operaciones a los funcionarios que oportunamente se determine. Ahora, artículo 64. Bueno, todo esto lo hace la Oficina Nacional de Crédito Público, ¿sí? Como dice el artículo, que fija las características y condiciones que no están previstas en la ley, por eso está reglamentado. Y el artículo 64. El artículo 64, los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza que cualquier ente público otorgue a personas ajenas a este sector requerirán de una ley. Se excluye de esta disposición a los avales, fianzas o garantías que otorguen las instituciones públicas financieras. ¿Está reglamentado? ¿Está reglamentado? Está reglamentado, es corto el artículo, dice: cuando la solicitud del aval provenga de personas físicas o jurídicas del sector privado, además de los requisitos establecidos en el artículo 62 de la ley y de esta reglamentación, deberá exigirse autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera y ofrecerse garantías a entera satisfacción del mismo, las que podrán consistir en fianzas, prendas o hipotecas. En estos casos resultará de aplicación lo dispuesto en el primer y segundo párrafo del inciso E del artículo 57 de la presente reglamentación. Y ahí termino. Bien. Bueno, algunas aclaraciones que yo tengo acá para hacerles. El índice SER, el índice es un coeficiente, perdón. Es el coeficiente de estabilización de referencia, es un índice de ajuste diario, ¿sí?, elaborado por el Banco Central de la República Argentina. ¿Cómo se calcula ese coeficiente? Para calcular el ajuste por SER entre 2 fechas se debe dividir el coeficiente del día de actualización por el coeficiente del día de inicio y multiplicarlo por el cociente resultante por el valor a actualizar. Por ejemplo, no sé, si yo tengo coeficiente del día, ¿qué estamos hoy? 25.
del día 1 de septiembre era 0,50 y el índice de hoy, ¿sí?, es 0,55. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es dividir ese 0,55 dividido el 0,50 y multiplicarlo por el monto que yo tendría que actualizar. O sea, supongan 10.000 pesos, ¿sí? Lo multiplico y ese va a ser el ajuste por coeficiente SER. ¿Se entiende? ¿Cómo se calcula? Si no, acá lo voy a poner en el chat, ¿sí? Ah, bueno, buenísimo. Sería. Acá lo pongo en el chat para que ustedes lo tengan. Ahí está. ¿Llegó? Ahí está. ¿Cómo se calcula el SER? Ahí está, sí, llegó, buenísimo. Bueno. Después, Diego habló de mercados autorregulados. ¿Qué es un mercado autorregulado? La idea de mercado autorregulado implica que los mercados son agentes que se regulan por sí mismos. Pues cuando un país compre demasiado del exterior y exporte poco, su balanza comercial estará en déficit. De modo que su mercado se autorregulará haciendo que sea más caro importar productos de un país extranjero. Se autorregula, ¿entienden? Esa es la balanza comercial. ¿Se acuerdan lo que era la balanza comercial? No, profe, no entendí. ¿Me lo puede repetir, por favor? Sí, primero. ¿Qué es la balanza comercial? La diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Bien. Entonces, un mercado autorregulado, ¿sí?, es aquel que mide cómo están las exportaciones y las importaciones. Entonces, si están demasiado altas las importaciones, lo que hace es gravar esas importaciones con un impuesto más alto para regular, ¿sí?, las importaciones con las exportaciones y que esa balanza comercial no sea deficitaria. Lo paro un segundo. ¿Eso es autorregulado? Sí, se autorregulan. Son mercados. ¿Y el gravamen quién se lo impone? ¿Cómo? Usted dijo que si se autorregula, se me corta un poco, por eso estoy como construyendo el concepto. Si se autorregula y si se disparan las importaciones, se les impone un gravamen para bajarlas. Sí, exactamente. O se puede aplicar un reemplazo de importación. Ok, pero ahí voy. Si se autorregula, no hay alguien que imponga algo. Se regula solo. El mercado se autorregula, claro. Exactamente. Bueno, el Estado... Bueno, pero esto no, por ahí no me llego a explicar. No hay alguien que imponga una restricción. Se regula solo. Está libre en el mercado. Pero si yo fuera el sector automotriz, por ejemplo, ¿no?, que tiene un déficit en la balanza comercial muy importante. Yo por mi cuenta no lo puedo autorregular. Necesito que el Estado también imponga algunas medidas para que ese mercado se autorregule. ¿Se entiende? Porque si por mi cuenta no puedo. ¿Sí? Siendo el sector automotriz, que no lo puedo hacer. Pero sí el Estado me puede ayudar aumentando las tasas de importación. Entonces, ahí el mercado interno va a subir en ventas porque es caro importar. ¿Se entiende? ¿O más? Sí. Porque el Estado es actor también dentro del mercado, Sole. Claro, por supuesto. Ahí está quizás el concepto. Sí, Diego, pero deja de haber autorregulación, hay intervención.
Sí, yo tengo que decir que coincido con Sole con lo que está diciendo. Es una cuestión terminológica. Pero la intervención, entiendo a lo que va Sole y suscribo. No, Sole no está discutiendo el concepto, sino que está yendo, creo, a una cuestión de terminología. El hecho de que sea autorregulado se contrapone con la intervención de alguien. Pero bueno, es una... Claro, pues, exacto, Pablo, gracias. O sea, me cuesta pensar en algo autorregulado e intervenido. O es una cosa o es la otra. Claro, pero el Estado actúa desde adentro. O sea, el Estado no está afuera mediando, está interviniendo en el mercado. O sea, se autorregula porque es un actor. Es como que estamos en una casa y decimos la familia se va a organizar y bueno, lo organiza, yo qué sé, X personas de la familia. A ver si lo entiendo yo así, no sé si... ¿Quiénes son los agentes de la economía? ¿Quiénes son los agentes de la economía? ¿Cómo, profe? Se me cortó. Los agentes de la economía, ¿quiénes son? La familia, las La empresas. demanda y la oferta, ¿no? La demanda y la oferta. Entonces, los agentes que manejan la oferta, ¿sí?, se regulan por sí mismos, ¿sí? Y ellos ven que los insumos importados son mayores que los nacionales. Entonces, se autorregulan, pero para autorregularse, en algún sentido, tienen que pedir el apoyo del Estado, porque sin el apoyo del Estado es medio difícil, ¿sí? ¿Cómo yo levanto la industria textil si dejo entrar los productos chinos? ¿Cómo la levanto? ¿Sí? Los agentes del sector industrial textil, ¿sí?, ven que hay un déficit. Y entonces hay que autorregular eso. Pero sin el apoyo del Estado no lo puedo hacer. ¿Se entiende? Porque si a mí me entran, ¿cómo hago? No puedo competir. Sí, igual, profe, eso que usted está diciendo, y lo que dice Diego, en realidad es una visión del Estado. No es lo que necesariamente es. Es decir, digamos, contextualizándolo en nuestro país y demás, es lo que es. Pero hay otras perspectivas, incluso económicas, sobre el rol del Estado. Yo no estoy acá haciendo ni una crítica, pero lo que estoy diciendo es que esa clase de intervención, enmarcada en nuestro país, y estamos viendo esta ley y demás, está perfecto, es totalmente válido, pero no es de carácter universal. Y tampoco se explica de una perspectiva, es una visión teórica sobre el funcionamiento y el rol del Estado. Pero no necesariamente es así. Hay muchísimos países que no contemplan esa clase de intervención como medida que mejore para nada. Y hay ejemplos varios de eso. Pero bueno, entiendo a lo que va y demás. Pero solamente quería hacer esa mención. Claro, también, y yo dije que también se pueden autorregular, ¿sí? No comprando tantos insumos importados y comprarle a la industria nacional. Se pueden regular en ese sentido sin intervención del Estado, ¿sí? Y ahí se entendería más la autorregulación. Lo que pasa es que en un mercado como el de la Argentina, si no tengo un apoyo de que me restringen la entrada de productos extranjeros, porque si no sé, si una pieza, no sé, un tornillo importado me sale 1 peso y nacional me sale 5 pesos, no tengo mucho para pensar. No, está bien, pero yo voy a ir a otra lógica, que es finalmente cómo se traduce en la vida de todos, en pos de la defensa de una industria. Si yo tuviera si a mí vuelvo con la cámara, si a mí me triplican los impuestos a la compra de una cámara, yo tendría que traducir eso en el precio final para que sea solvente mi trabajo. Con lo cual estaría encareciendo muchísimo a los que quieran contratar mi servicio y así sucesivamente. Por eso yo decía hace un rato, cuando hablábamos del otro, que la intervención del Estado, a veces en lugar de andar pensando, como suele hacer, en restricciones, podría estar pensando en estímulos y en favorecimiento. Le voy a dar un ejemplo concreto. Sí. En lugar de pensar en cómo subir impuestos a las importaciones, podríamos pensar en bajarle a la industria nacional. Entonces, con eso bajan los costos,
al bajar los costos tenemos precios más competitivos. Al tener precios más competitivos, la mayoría de la gente puede acceder a productos y servicios que antes no accedía. Eso lo podría hacer, Pablo, eso lo podría hacer si tuviera una economía sana. Eso lo puedo hacer. Es que no tenemos... Estoy de acuerdo. Ahora, cuando a mí siempre me faltan 5 para el peso, ¿no? Es una frase antigua, pero ustedes la van a entender. Siempre me faltan 5. Necesito recaudar, y si yo bajo los impuestos, como decía Soledad en algún momento, no puedo recaudar, y ¿cómo cubro el gasto público? O sea que acá es un conjunto de muchas cosas. Tengo que bajar el gasto público, tengo que terminar con los subsidios, la gente que está subsidiada tendría que tener trabajo, o sea que es todo un conjunto, no lo puedo... ¿Se acuerdan del término holístico? Acá la mayoría sabe lo que es holístico, ¿no? Sí. A ver, Nasa. A ver, Nazarena. ¿Qué es holístico? ¿Me habla a mí? ¿Se me cortó? No, porque como dijiste que sí, que sabía. Ah, sí, que es cuando consideramos como un todo. Todo, claro, un conjunto. Entonces, para poner en marcha ese conjunto, lleva un tiempo. Pero se podría empezar. Yo coincido 100%. Si no tengo un desastre natural, son muchas. El contexto macroeconómico a veces me juega muy en contra. Pero bueno. Igual, profe, estaría muy bueno que las personas que tengan subsidios le den algún tipo de trabajo que vaya como para la industria nacional, ¿no? Pero ahora, esa gente, ¿cómo la acostumbra a trabajar? ¿Cómo acostumbra a trabajar? Se tiene que... Sí. Por muchos años cobraron gratis. Sacándole subsidio, porque si yo le digo, mira, escúchame, te conseguí un trabajo. Si te sacas subsidio, te puedo asegurar que se van todos a la Casa Rosada y le hacen, no sé, un golpe de estado. No, espera. Si yo lo llamo y le digo, mira, el mes que viene entras a trabajar acá. Ah, no, por eso yo no sé. Ok, muy bien. A la segunda vez le digo, mira, te conseguí otro trabajo. No, bueno, escúchame, yo no te puedo seguir manteniendo, tenés que ir a trabajar. Tal cual, profe. Y listo. Opino con ustedes holísticamente. Y listo. Mira, yo te digo que la mayoría quisiera trabajar. Yo tengo ese pensamiento. Puede ser, incluso estaba viendo el otro día cuando Guzmán hablaba que el tema de los IFE después lo van a hacer tipo cooperativas para que trabajen para el Estado, ¿no? Me parece bárbaro, la verdad que eso me gustó porque yo quiero una prestación. Yo les voy a hacer una pregunta, esta es la última pregunta y ya después hacemos un debate interno. Toda la gente que vive en barrios de emergencia no quiere vivir en barrios de emergencia. Lo que pasa es que no tiene otra. Ahora, si tuviera un buen trabajo y por ahí el Estado estaría en otras condiciones y haría barrios como se hacían antes, ¿sí? Donde la gente de clase pobre se convertía en gente de clase media pagando un departamento a un plazo extendido como los préstamos que hacía el banco hipotecario, y eso va con la dignidad de la persona, y mucha gente se comprometería a hacer eso. Sí, obviamente, aparte sería una buena oportunidad para todos, ¿no? Y aparte levantaría la construcción, bueno, un montón de cosas que vienen aparte. Bueno, déjame decir una cosa, Pablo. Bueno, hoy llegamos hasta el artículo 65, marquen ahí, la clase que viene empezamos con el artículo 66, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema de crédito público. Así que hoy dejamos hasta acá. Bueno, profe.